yo la inicié yo era secretario de Derechos Humanos de la provincia en ese momento. Yo inicié la investigación durante 2 años y luego denuncié y recorrí el país buscando nuevos casos, contando la investigación. Y me pareció que era el momento. Este es un libro que yo lo empecé a hacer con los 40 años de Malvinas y lo estoy presentando con los 40 de democracia. Claro, claro. Me pareció que era un tema que los comunicadores, el colectivo de combatientes argentinos y argentinas interesadas en la cuestión Malvinas debían saber. Y el libro se llama Malvinas y Derechos Humanos, historia de la investigación por las torturas a los soldados argentinos en Malvinas. Es Bien. un libro de característica colectiva. Yo invité a escribir a otros que tuvieron que ver con esta investigación. Así le pedí al doctor Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores. Él fue también abogado de esta causa, querellante, previo a ser magistrado, por supuesto. Le pedí a 2 fiscales federales, al de Corrientes y al Chaco, que me dieran su opinión respecto a si estos crímenes eran derechos de lesa humanidad o no, y si debían ser perseguidos en cualquier tiempo o no. Ujú. Uno de ellos, Diego Vigay, especialista mundial en materia del derecho a la verdad, y Germán Bien, fiscal federal en causas de lesa humanidad de Corrientes. Ana María Careaga, psicóloga, que ella es especialista en efectos psicológicos y sociales de la tortura, no solamente para la víctima, sino para su entorno familiar, para todo aquel que haya sufrido tortura, ¿no? Y su Y posterior después, desarrollo, me imagino. claro, después también le pedí a Jazmín Lavitsman, que es una historiadora especialista en archivos secretos, que tuvo la tarea de desclasificar los informes sobre Malvinas, que es un logro de esta causa. Esta causa logró que la verdad de Malvinas sea conocido por los argentinos, porque recordamos el informe Rattenbach, que fue un informe que ordenó hacer la propia Junta Militar siguiente a la que tomó la decisión de recuperar Ujú, Malvinas, ujú. donde el informe Rattenbach fue tanto el escándalo que generó por la dureza de sus conclusiones. Entre otras cosas, pedía pena de muerte para varios oficiales, por ejemplo, de las 3 fuerzas. Inmediatamente ante este escándalo, la dictadura lo puso bajo 7 llaves y fue secreto militar y político hasta que nosotros, desde esta causa judicial que tramita en Tierra del Fuego, lográramos que se desclasifique. Y 2, 3 años después se desclasificaron la totalidad de los secretos, donde uno advierte que hay en ese momento incluso oficiales y suboficiales que dan cuenta a su superioridad de las torturas que se practicaban en Malvinas, ¿no? Entonces, Jazmín nos cuenta qué se va a encontrar ahí. Gustavo Campana sobre el rol de los medios de comunicación en Mm, Malvinas por este periodo de ocultamiento. sí. Y por supuesto, el prólogo de Tati Almeida y Estela de Carlotto, grandes luchadoras que nos acompañaron siempre en esta búsqueda de verdad y justicia, más el testimonio de Ernesto Alonso, Mario Volpe y Rodolfo Carrizo, que son combatientes de Malvinas. Así que es un libro que lo vamos a presentar el viernes y el día sábado, sí, en el Partido Justicialista, con una temática más amplia, que es la cuestión Malvinas en su totalidad, digamos, base militar, depredación pesquera, lo que implica para nuestros derechos en la Antártida, tener una presencia colonial allí, la militarización del Atlántico Sur, las licencias petroleras, en fin, toda la cuestión que está vinculada a la cuestión Malvinas como hoy, porque la guerra fueron 74 días en una historia colonial de 190 años. Ujú. Entonces, tener presente el panorama hoy es lo que nos va a permitir entender la película hacia atrás y permitirnos proyectar la película que puede venir hacia adelante. Bien, bien, Pablo, en esto que vos planteás respecto de la perspectiva a 40 años de democracia
de Malvinas, de qué significa Malvinas en el contexto geopolítico. ¿Cómo está hoy, visto las variaciones que se están produciendo en esta suerte de reorganización del mundo, donde la multipolaridad está empezando a definirse? Bueno, el ingreso reciente en el día de hoy de Argentina a los BRICS, digamos, hay nuevos escenarios, nuevos desafíos y también viejas situaciones que debemos seguir abordando. ¿Cómo lo ves esto? Yo trato primero celebro la decisión de estar en el Partido de la Costa. He estado muchas veces, quiero mucho al partido, a la Universidad Atlántida y a la gente que me invita a conversar sobre la cuestión Malvinas. Y celebro además no hacerlo en un 2 de abril, porque el 2 de abril nos remite necesariamente a la guerra y por supuesto allí hay honras que dar a caídos, a combatientes, que son justas, necesarias e imprescindibles. Sí. Pero la cuestión de Malvinas, insisto, mirar la guerra solamente son 74 días y ya llevamos 190 años de vergüenza colonial. Entonces, cuando uno mira esta cuestión, yo creo válido citar siempre la opinión de un internacionalista argentino, profesor universitario, que decía, lo único constante en la política exterior argentina es su inconstancia, ¿no? Y fijémonos los últimos años, para poner un eje vertebrador. Los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner no tenían nada que ver con la política de relaciones carnales de los ositos Winnie Pooh, de Guido Di Tella y Carlos Menem, para poner un ejemplo. Y tampoco tiene nada que ver con Forador y Duncan, que fue el eje vertebrador de la política exterior de Macri con relación a Malvinas. Sí. Y afortunadamente no tiene tampoco nada que ver con la política actual, donde el gobierno ha intentado recuperar la iniciativa en la lucha por la soberanía de Malvinas, con algunas cuestiones que me parecen muy inteligentes, como por ejemplo la creación del Consejo Asesor de Malvinas, que reúne a oficialismo y oposición, más especialistas en el tema, que apunta a generar una política exterior de largo plazo. Porque, a ver, la guerra, además de estar hablando, en mi juicio, yo coincido en la definición de Juan Bautista Alberdi, cuando hizo aquel libro en repudio a la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza o la guerra de Guazú, como la dicen en Paraguay, el crimen de la guerra. O sea, para mí, nada nos alejó más de recuperar Malvinas que la guerra. Tal cual. ¿No? Y esto lo voy a explicar con datos, con cifras, con eventos históricos, como implica la resolución 2065 de Naciones Unidas, fruto de la gestión de la Cancillería radical de Humberto Ilia, luego las cartas de comunicación, fruto de las dictaduras de la Revolución de Argentina, de Onganía Levington Lanusse, que mantuvo una continuidad con relación a la resolución de Naciones Unidas, y luego el intento de Perón, en otro gobierno de otro signo, para avanzar en negociaciones para un proceso de soberanía compartida por algún tiempo para luego ser. Bueno, ahí hay un fenómeno raro en la historia argentina de 10 años de continuidad de una política, ¿no? Entonces, bueno, si se discutió en la década del 70 la soberanía compartida, válido es preguntarnos cómo era la vida cotidiana de una persona que vivía en Malvinas el 1 de abril de 1982, y lo puedo explicar, lo puedo contar, y cómo es la vida de esa misma persona hoy o de sus hijos 40 años después de la guerra, ¿no? Entonces, me parece que son preguntas muy válidas y que atento todo lo que está en juego en la cuestión Malvinas, ¿no? Porque es una causa nacional, porque es uno de los últimos rémoras coloniales de este mundo tan complejo y tan difícil, porque hay una base militar, la más grande del hemisferio sur,
porque hay una militarización permanente del Atlántico Sur por parte de la OTAN, Inglaterra en particular, y la OTAN en Por, general. por lógica, claro. Hay depredación pesquera, hay Ujú. explotación de recursos minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto que decís me lleva a preguntarte, justamente a partir de esta forma, de alguna manera, en ida y vuelta que tenemos desde el punto de vista diplomático en la Argentina, este nuevo escenario que se abre, ¿cómo lo ves, digamos, lo que te decía antes, esta posibilidad que a partir del ingreso a los BRICS, disponer de ámbitos de mayor relación de fuerzas respecto de la negociación? ¿Cómo ves el horizonte en este sentido? La soberanía de un país sobre un territorio no es como cuando compramos un terrenito que vamos al escribano, nos hace la escritura, inscribe en el registro la propiedad inmueble y nos entrega a la semana, a los 20 días, nos entrega el título con todas las constancias y nosotros podemos hacer valer, ¿no? Los países hacen valer la soberanía con tratados internacionales, con reconocimiento de la comunidad internacional, con actos de posesión permanente en un determinado lugar y con la aplicación de su derecho. Entonces, cada escalón que uno, o cada hito que uno va sembrando en esta materia es central. Bien. Por ejemplo, hace 30 días, 40 días, la Comunidad Económica Europea reconoció que Malvinas, y usa esa palabra, Malvinas, no Falkland, sí, es un territorio en disputa colonial, lo que generó una enorme reacción británica y es un avance muy, muy importante, ¿no? Los BRICS, si queda como una cuestión económica, entiendo que va a ser significativo, pero me parece que mucho más significativo sería, y la verdad que considero, estamos a horas de que se anunció, yo no conozco el documento de ingreso, no, todas las circunstancias que se han negociado en términos de política exterior, digamos, ¿no? Negociados en términos de incorporación de un país a la alianza. No podría decir cuál va a ser el impacto concreto. En principio pareciera que muy positivo. No quiero opinar sobre algo tan fresco, insisto, faltándome información. Correcto. Pero en principio parece positivo. Y creo que esto de los BRICS, suponiendo que sea totalmente positivo, y hechos como el que mencioné, forman parte de esta política exterior coherente que reclamamos para poder ir marcando con presencia, con definición y con un contexto de alianzas en el marco de la política internacional que obliga a Gran Bretaña a negociar, ¿no? Declaraciones formales solamente no sirven, sino que hay que ir construyendo un complejo entramado de relaciones internacionales que llega un momento que obligue a la potencia colonial a negociar la descolonización de Malvinas. Te pregunto esto, Pablo, porque la presencia en este bloque de Sudáfrica y de China y de Brasil por la cercanía, la alianza estratégica que tenemos como países de la órbita sur del continente, digamos, de lo que es el subcontinente, y un Brasil que históricamente, como bien vos decís, tuvo en Itamaraty una cancillería orientada siempre a una política determinada de su situación internacional. Y una China que hoy tiene un fuerte impacto, y nosotros lo sabemos desde el punto de vista económico, a partir de los tratados de pesca, que impactan fuertemente en nuestro sur, en nuestro Atlántico Sur. A eso me refería también, ¿no? Verlo desde ese lugar. Cómo estas potencias se van a manejar frente a un país que está ingresando y que vive una situación colonial con uno de los actores más importantes de la OTAN. Sí, sin duda juega y va a jugar y mucho. Y yo prefiero
para tratar de, casualmente con estos dos países, dos cuestiones que marcan esta necesidad de una política de largo plazo. Ujú. A ver, Argentina logró durante los 12 años de Néstor y Cristina que todo América impidiera el establecimiento de líneas comerciales con las Islas Malvinas, y que quienes lo hicieran en esta tarea de ir construyendo hitos de presencia soberana, que quien lo hiciera, y era solo una empresa, lo hiciera pidiendo permiso a la Argentina, que en ese momento era LAN Chile, ahora LATAM, pidió permiso por el cruce del espacio, la utilización del espacio aéreo argentino, no solamente continental, sino también por la posibilidad de aterrizar en las Islas Malvinas. Correcto. El eje de este vuelo, era la cuestión humanitaria, ¿no? La cuestión de acercar. Ahí hay muchas familias chilenas que viven ahí. El vuelo tiene una escala previa y posterior en Punta Arenas. Y Argentina salió a hacer una fuerte presión en el contexto regional para que ningún otro país le brinde autorización para vuelos regulares, etc. ¿Por qué es importante los vuelos regulares? Porque implica que Gran Bretaña está construyendo una avanzada de explotación mineral y en algún momento probablemente va a ser rentable económicamente, hoy no lo es por el precio del petróleo, la explotación petrolera, ¿no? Sí. Entonces, en la medida, no hay explotación petrolera si no hay detrás una enorme logística que tiene que llevar desde ingenieros, geólogos, claro, expertos, ¿no? Bueno, y esto hay que llevar, si no cualquiera que haya pregunte cómo está todo lo que se mueve alrededor de Vaca Muerta, y podemos decir que hoy en Neuquén hay hasta pueblos nuevos, enteros, alrededor de la actividad petrolera. Totalmente. Entonces, y la segunda cuestión es porque esto facilita el ingreso de turistas a las Islas Malvinas, que es la segunda fuente de ingresos de las islas después de las licencias pesqueras. Claro. ¿No? Entonces, es una manera de ahogar económicamente a la potencia ocupante para que sus vuelos les salga 3 o 4 veces y desalentar la actividad turística con moneda dura que busca estos paraísos naturales, como lo es Malvinas, además con una cuestión histórica muy fuerte, sí, desbaratar. ¿Y por qué marco esta cuestión con Brasil? Porque después vino Forador y Duncan, y los ingleses pidieron allí un segundo vuelo, y no solamente la Cancillería argentina, en ese afán de que, recordemos, la canciller Malcorra sea secretaria general de Naciones Unidas, y había que acceder a todo lo que pedía Gran Bretaña. En esa cuestión, los ingleses pidieron un segundo vuelo y Argentina no solamente lo autorizó, sino que rompió esta política de salir a boicotear, digamos, a pedir que los vecinos nuestros boicoteen esto y no sean parte, para salir a pedir el propio Estado argentino que por favor haya un vuelo con Malvinas que tenía una frecuencia semanal los miércoles desde San Pablo a Malvinas, pasando una vez por mes vía Córdoba, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que en muy poco tiempo tenemos dos decisiones políticas contradictorias. Claro. Salir a exigir la solidaridad latinoamericana, no faciliten la comunicación de Londres con Puerto Argentino, y 4 años después el propio gobierno argentino salió a pedir por favor que esto lo hagan, y al mismo tiempo boicoteando su propia línea de bandera, porque se podría decir, como en algún momento lo sostuvo el gobierno de Cristina Kirchner, que si querían un segundo vuelo podía ir a Aerolíneas Argentina en un vuelo semanal
vía Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Puerto Argentino, y el propio Estado salió a boicotear su propia línea de bandera, haciendo juego a las pretensiones de Gran Bretaña. Bueno, si seguimos así, es imposible recuperar Malvinas. Sin duda. ¿No? Sin Imaginemos en este solo ejemplo las contradicciones. Lo primero que van a decir nuestros vecinos es, che, ¿por qué no se definen? ¿Por qué no fijan, ahora me estás pidiendo que boicotee, mañana me pedís que colabore? Y ahora Argentina nuevamente tiene una posición fuerte en esta materia, ¿no? Entonces, lo que tratamos de mostrar es una película sobre Malvinas que comprometa a todas nuestras generaciones. Yo suelo sostener, con mucho orgullo, porque yo soy hijo de la escuela pública argentina, de la universidad pública, y con mucho compromiso sobre el tema, que la causa Malvinas, durante todo el siglo XX, quien sostuvo fue la escuela pública, ¿no? Hasta en la última escuelita de cualquier lugar, la Argentina, allí estaba en el pizarrón la cuestión Malvinas, ahí el 10 de junio se explicaban los derechos, allí estaba el libro de Paul Grusac sobre las Islas Malvinas. Bien, ahora le corresponde no solamente a la escuela pública sostener, y advierto que en muchas provincias Malvinas solamente se ve el 2 de abril y nada más que el 2 de abril, hay un déficit de información histórica importante. Es una responsabilidad de comunicadores sociales, como usted. Acá es muy importante la tarea, Pablo, es muy importante la tarea de los veteranos también, hay que decirlo. Sí, claro, por supuesto. Yo tengo para mí una frase que marcó todo este recorrido de 18 años de trabajar con la cuestión Malvinas. Una frase que no me pertenece, es de alguien que murió luchando por su tierra, un luchador antiimperialista nicaragüense, me estoy refiriendo a Augusto Sandino, que fue asesinado por los soldados norteamericanos defendiendo Nicaragua. Él hizo un soldado que le da todo a su patria sin esperar nada más que un palmo de ella para ser sepultado allí, merece ser escuchado, comprendido y respetado. Sin duda. ¿No? Escuchado, comprendido y respetado. Y la verdad es que yo creo que la democracia argentina, y acá asumo una responsabilidad que incluye 40 años de democracia, también soy hijo de la democracia, voté por primera vez el 30 de octubre del 83. Yo también. Y estoy comprometido con ella. La verdad es que vino la desmalvinización, más muertos por suicidio que por acciones bélicas, el olvido, la falta de consideración. Bueno, es central que a los combatientes de Malvinas se le dé el lugar de reconocimiento, que tiene que ser algo más que el 2 de abril, ¿no? Porque si no es muy fácil, el 2 de abril, y ya para el 3 no empezamos a olvidar de la cuestión. Así que, Pablo, por eso vamos a tratar de contar todo esto mañana y pasado. Mañana y pasado, y eso te iba a decir, agradecerte un montón de este momento. Y bueno, y nada, no dejar de convocar a todos los costeros y costeras para que mañana acompañen en la universidad. Repetime el horario, por favor. 18 horas, si mal no recuerdo, 18 horas en la Universidad Atlántica, ahí por calle Rivadavia, en Mar de Ajó. No recuerdo el número. Y el sábado a las 17 horas en la sede del Partido Justicialista. En Mar de Ajó también. De Mar de Ajó, discúlpeme, no recuerdo. No, correcto. Ya, igual Rivadavia y Azopardo. Rivadavia y Azopardo. Nosotros lo vamos a ir recordando de todas maneras. Pablo, fue un gusto realmente, y bueno, agradecerte, y por supuesto también agradecer a la profe Aurora que nos pasó el contacto con vos y que siempre está muy atenta a todo este tipo de cuestiones. Verónica te quiere hacer una última consulta. Hola, ¿cómo estás? No, yo, con esto que decís respecto de que solo se recuerda en los colegios el 2 de abril, en los colegios y en todos lados, ¿no? Si vos pensaste alguna propuesta, algo como para que esto se haga más masivo o para que esté incluido en los planes de estudio con más fuerza, ¿no? Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, donde estoy en este momento,
historia ha sido suprimida como materia terrible, en los colegios secundarios. Terrible. Qué terrible. Entonces pensemos que esto va en consonancia con sacar a San Martín de los billetes y poner un guanaco, claro, o sacar a Belgrano y poner una ballena. No tengo nada contra el guanaco, contra el yaguareté, contra Totalmente. La ballena, pero no tengo duda que me gusta más San Martín, Belgrano, Güemes y todos nuestros héroes, por lo que eso representa como un esquema de identidad. Sí. Entonces, yo digo que no... comento esto, que hay lugares donde no se habla más que del 2 de abril. Bueno, sí, pero claro, advierto que además en algún tiempo vamos a tener toda una generación que solamente leyó a San Martín si se interesó por San Martín, porque alguna vez cruzó por una calle San Martín y va a decir, che, ¿quién es este tipo? Claro. ¿No? Es decir, porque no va a haber un sentido de formación sobre los que construyeron nuestra patria, ¿no? Y en Malvinas es central lo de los héroes, porque tomamos el caso de Brasil recién, lo hemos citado varias veces. Brasil, si uno quiere entender, y acá tu compañero planteó el tema de Itamaraty tiene una política exterior muy fuerte y el Estado brasilero muy fuerte y muy particular, porque devienen de una cultura imperial de la Casa Braganza de Portugal. Portuguesa, claro, ¿no? correcto. Recordemos que el Imperio Portugués, cuando Napoleón ingresa a la península ibérica, toman los barcos y se instalan en Río de Janeiro. ¿No? Eso generó el primer, llamémosle así, primer líder del Brasil independiente es un portugués, es el hijo de Pedro I. Correcto. Entonces, hay una cuestión imperial ahí que lo marca. No obstante, nuestro país es distinta. Nosotros nacimos luchando contra el colonialismo. Ahí estuvo Güemes con su tormenta de gaucho, ahí estuvo Artigas sosteniendo la banda oriental contra los portugueses, San Martín cruzando la cordillera para llegar hasta Lima y asegurar la independencia, y tantos y tantos y tantos héroes que permitieron que nuestra patria surgiera en la lucha contra la opresión, en la lucha contra el colonialismo. Entonces, Malvinas es la última afrenta colonial que sufre Argentina y toda América, que es fundamental poner fin. Entonces, lo que planteamos es cómo ponemos fin a esto. Aventuras, y en términos del informe Rattenbach, aventuras militares y políticas, como lo definió el propio informe Rattenbach, o lo ponemos con una política exterior sólida, coherente, intergeneracional, multipartidaria, de largo plazo, que permita sostener la cuestión Malvinas y recuperarla definitivamente. Es una excelente interrogante para dejar flotando en esta tarde aquí en San Bernardo, en el Partido de la Costa, y esperar a recibirte el día de mañana aquí en nuestra tierra y poder disfrutar de este encuentro que vamos a tener, porque seguramente hay un montón de gente interesada en conocer los pormenores de todo lo que venís a plantearnos. Así que gracias, Pablo, por este momento. Muchas gracias a ustedes, y destaco también y agradezco el extraordinario trabajo de Aurora, que siempre está muy atenta a todas estas cuestiones, ¿no? Una malvinera hecha y derecha. Así que gracias a ella también. Muchas gracias, Pablo. Queremos, un gustazo. Un abrazo. Gracias. Y nos estamos viendo en estos días, mañana y pasado, acá en Mar de Ajó. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias a vos.